Always true. We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to be? 4 months ago, the people of Guatemala taking to the streets in an unprecedented and dramatic demonstration against the sitting president, Otto Perez Molina. The country upended when prosecutors revealed a multi-million-dollar corruption ring involving the president and members of his government. The case was dubbed La Línea, or The Line, the code name for a hotline allegedly used to discuss and plan the operations by which importers paid tens of millions of dollars in bribes to avoid customs duty. Sí, puro. Perez Molina, a former army general and intelligence chief who had been elected president in 2011, stepped down in September after Congress lifted his political immunity from prosecution following months of anti-corruption protests. The investigation of La Línea case would not have happened without the collaboration of CICIG, the International Commission Against Impunity in Guatemala, an independent entity set up by the United Nations and the government to support the Public Prosecutor's Office. Perez Molina accuses the committee of in fact being run by the United States in an effort to protect its geopolitical interests. The investigation uncovered nearly 90,000 intercepted phone calls. The former president can be heard in one of them ordering his top tax official, Carlos Munoz, to fire a senior official and replace her with one they could trust. The president was pushing for the change, presumably to ease La Línea operations. Miren, de recursos humanos que habíamos dicho de los cambios, porque si no se van a caminar nada. Ya el sindicato ya dice que va a empezar a boicotear y hacer cosas. Entonces, antes de eso, entrémosle de una vez. ¿Por qué no me quiere cambiar el de recursos humanos? ¿Cuál es el rol? Ponga el que usted dijo, pues, a este Sebastián. Pero pónganmelo ya, mañana. Hoy mismo hago el cambio, presidente. Hoy mismo el cambio, entonces una vez, por favor. Ahorita tendría que darle de baja al que está ahorita. Voy a mandar a llamar a Sebastián de una vez. Estamos con mucho gusto, presidente. Amigo Sebastián, y lo conozco y sé que no me va a hacer la mala jugada por ahí. Entre de una vez entonces, por favor, porque aquí esto nos da tiempo para empezar a hacer los demás cambios. This week on Talk to Al Jazeera, we join the former president of Guatemala, Otto Perez Molina, in prison as he waits to find out if he'll stand trial on bribery, customs fraud, and conspiracy charges. Do you think that you will be able to convince a judge that you're innocent? Por supuesto. Yo creo que es que yo tengo la presunción de inocencia y en todo caso es el juez y son los jueces en su momento los que tienen que demostrar que yo soy culpable. Pero yo soy, como lo dice la Constitución de Guatemala, gozo de la presunción de inocencia. Soy inocente en este momento. El juez lo repitió en muchas oportunidades en la primera audiencia, diciendo no lo estamos señalando como culpable. Estamos diciendo que va a prisión preventiva para asegurarnos de que el juicio puede continuar y de que no va como expresidente a influir sobre otros funcionarios. Y eso, yo los elementos para más bien hoy los que están tratando de ver cómo le dan vuelta a cualquier cosa para investigar, son los de la CICIG, porque ellos tienen la gran responsabilidad de haber hecho a través de la denuncia que yo presentara mi renuncia y ahora tienen la obligación de presentar esas pruebas en contra de mi persona, pero no pruebas como las que presentaron en la primera audiencia, donde hay otras personas que ni conozco hablando por teléfono y aprovechándose de mi nombre para decir que están haciendo una situación que yo jamás la ordené. Why didn't you try to flee the country while you still could? Bueno, esa fue otra opción que yo tuve también. Yo hubiera podido salir del país, hubiera podido incluso o provocar algo o decir que estaban provocando como golpe de Estado o en contra mía y poder abandonar el país y poder pedir un asilo político en algún otro país. Tampoco lo quise hacer, porque creo que de eso ya hemos tenido en Guatemala. Ha habido presidentes, el más reciente en el 93, que está en Panamá y yo dije, yo voy a dar la cara. Voy a asumir mis responsabilidades y les voy a demostrar que soy inocente de los señalamientos que se están dando. Y creo que esto puede servir para que Guatemala entienda de que primero debemos de fortalecer la justicia. Segundo, no podemos permitir
que algo tan delicado en la soberanía como es la justicia pueda venirse a manipular hoy por una comisión internacional manipulada por los Estados Unidos, porque ellos son los que han estado detrás de esto. Así que estoy dando la cara y voy a seguir dando la cara, no importa qué precio. And how do you think the Guatemalan people see you right now? Bueno, ahorita hay una visión, yo diría una visión polarizada, una visión de personas que yo he tenido miles de mensajes de personas que se solidarizan conmigo, diciendo que creen en mi actuación, personas, especialmente personas que me han conocido por una u otra razón, que creen en mi inocencia. Y por supuesto hay algunas personas que ojalá vayan a tener el tiempo para poder ir entendiendo que detrás de esto hubo otros intereses que van mucho más allá de lo que ellos piensan y que bueno, al final puedan tener una claridad de la situación que se dio en Guatemala y que más que todo reconozcan que soy inocente de estos señalamientos que se están dando. Did you ever imagine yourself here inside a military prison awaiting trial on corruption? No, para nada, mire, y menos por los señalamientos que están haciendo. Pero nunca pasó por mi mente pensar de que iba a estar en una prisión preventiva como es la de ahora. Una prisión preventiva que no tiene ningún argumento, ninguna solidez para poder haber dictado el auto de prisión, que es lo que está apelando ahora el abogado. Pero nunca pasó por mi mente, nunca lo imaginé y nunca actué para que una cuestión de esta se pudiera dar, de tal manera que yo me enfoqué en actuar dentro de la ley y no al margen de la ley, como es ahora el señalamiento que hacen. Do you feel betrayed by the system? Bueno, mire, la verdad es que lo que siento es frustración, lo que siento es una decepción por el mismo sistema, pero más que por el sistema, es porque la comisión esta internacional que es la CICIG, pues ha venido a querer no a fortalecer la justicia en la manera que nosotros quisiéramos, que es realmente el mandato que ellos tienen, sino que ha venido a seleccionar casos que ellos quieren y a meter gente que ellos también quieren por una u otra razón. De tal manera que la historia de la CICIG en estos últimos 8 años es con testigos o colaboradores eficaces o testigos protegidos que han dado falsedades, con casos que ellos han seleccionado. No es que hayan venido realmente a fortalecer a nuestra justicia, sino lamentablemente los comisionados han venido ellos a hacerse una figura y a querer ser como los héroes de la lucha en contra de la impunidad. Pero no es eso lo que se busca en un país. Lo que nosotros queremos es verdaderamente fortalecer la justicia y no que se vengan a escoger casos y menos que se vengan a meter gente que no tiene nada que ver. Do you think that what's happened to you, your detention, do you think that this has changed the political system of Guatemala? Yo no veo que esto sea un reto para el sistema. Yo lo que veo es que los cambios profundos que necesitamos en el país no están en lo que se está haciendo ahorita. Los cambios están en las leyes que tiene que impulsar el Congreso, en una Asamblea Nacional Constituyente, en evitar esas grandes diferencias que hay entre ricos y pobres en nuestro país, en ser un país más equitativo y por supuesto también un país en donde hayan los recursos y que esos recursos sean bien utilizados y luchar también contra la impunidad y contra la corrupción. How difficult was it to run a country that was corrupt in so many ways? Bueno, miren, es muy difícil y va a seguir siendo difícil mientras no hayan más y mejores controles que tienen que reformarse desde la Constitución. ¿Por qué? Porque la corrupción, yo siempre lo señalé, no es de una persona. No son los 28 millones que ahorita están señalando en el caso de la línea. Aquí son 17,000 millones al año. La CICIG está señalando 28 millones de defraudación por este caso de la línea y qué bueno que se señale esa estructura. Pero 28 millones cuando aquí son 17,000 millones los que se están evadiendo al año. Y esos 17,000 millones son del impuesto sobre la renta que no se paga, el mismo impuesto al valor agregado que no se paga, que se encuentran 100 formas para poderlo evadir. Y entonces el gobierno nunca va a tener los recursos necesarios, que es el primer problema que va a enfrentar el presidente electo para el próximo año. No va a tener los recursos porque no se están pagando los impuestos como deben de ser. Así que
y luego no solo es que se tengan esos recursos, sino también que haya calidad de gasto y por supuesto que haya esta lucha en contra de la corrupción. Pero para lograr hacer una lucha frontal contra la corrupción no basta cambiar a una persona, hay que cambiar el sistema completo y esa es una lucha muy fuerte y pasa por los 3 organismos del Estado. Why did you ask for help from the community of Latin American and Caribbean states? Ok, mire, yo hice dos solicitudes, ¿no? Una fue a la CELAC, que son todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y la otra fue a la Organización de Estados Americanos. Es decir, prácticamente la misma denuncia que se hizo a la CELAC se hizo también a la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque aquí se están violando los derechos elementales de una persona como yo. Y es en donde se está argumentado el por qué yo no debería estar en prisión provisional. Yo debería estar, ok, el juez decide que vaya a juicio, voy a ir a juicio. Hay un auto de proceso, debe investigarse, debe de completarse todo el proceso, pero no necesariamente tengo que estar aquí detenido. Do you think that you'll get a fair trial? Tengo dudas realmente de que vaya a ser un juicio justo. Y las dudas vienen porque si vimos cómo se está actuando la CICIG, cómo selecciona casos, cómo selecciona personas, cómo responde a las instrucciones del embajador y a la gente de Estados Unidos y cómo atemoriza a los jueces, al Ministerio Público, que realmente el Ministerio Público no ha hecho más que hacer lo que la CICIG le está diciendo. Entonces, si vemos todo ese conjunto de cosas que se están dando, yo el llamado que haría es que los jueces actúen independientemente y apegados a derecho, pero no atemorizados y no siguiendo lo que la CICIG les está prácticamente ordenando que hagan. What message might you have to people who believe the charges against you and who believe that you led this criminal ring and who also see the lack of medicines in hospital, who see the lack of money that the state has to provide basic services to people who end up suffering? What message would you like to send to them? Bueno, mire, aquí lo primero que tengo que hacer es el mensaje para la población, es que la escasez de medicinas en los hospitales sí está relacionada con la corrupción y tiene que ver con la corrupción, pero no con lo que me están señalando a mí, no con los 28 millones que dice que esa estructura se robó. Esos 28 millones, por supuesto, hubieran servido bastante, pero no hubieran servido para solucionar todo el problema, porque aquí es el sistema el que está, lamentablemente, hay que cambiarlo para que sea más transparente y que haya más calidad. Y eso tiene que ver con todos. Pero el principal problema son los grandes evasores, son los que no pagan los impuestos, son esos 17,000 millones de quetzales que hacen falta. Aquí el otro gobierno que ya fue electo va a tener exactamente los mismos problemas. Y si quiere, dentro de un año podemos estar hablando y va a ver que el problema de los hospitales no se va a solucionar. From the month of April onwards, we saw tens of thousands of Guatemalans taking to the streets, massive street demonstrations, the biggest that the country has seen in decades. Why did you never try to stop those from happening, to use force to stop them? Bueno, mire, yo hubiera podido parar. La primera manifestación fue de 9,000 gentes, 9,000 personas, de las cuales la mitad eran estudiantes de la Universidad de San Carlos, que los profesores, los catedráticos, les dieron créditos para que no fueran a clases, sino que fueran a la manifestación. Es decir, realmente hubo 4,500 que fueron por su voluntad. Yo hubiera podido poner al sábado siguiente 30,000, 40,000, 50,000 gentes. Y no lo quise hacer. ¿Y sabe por qué no lo quise hacer? Porque creo que esas son las cosas que deben de cambiar en el país. O pude haber utilizado alguna provocación de violencia y tampoco lo quise hacer. Y las manifestaciones, le digo, la manifestación se verá terminado a los 2 fines de semana siguientes si nosotros traemos gente y buscamos un choque, una polarización y una violencia. Y no lo quise hacer. No lo quise hacer porque a mí me tocó vivir el enfrentamiento armado interno aquí en el país. 36 años de guerra y yo dije, aquí yo, aunque no esté de acuerdo con lo que están haciendo, yo no voy a ser el que va a volver a incitar a la violencia en nuestro país.
Ya pagamos 36 años con muchas vidas y muchas muertes y hoy vamos a aguantar lo que sea necesario. Yo voy a dar la cara, voy a estar de frente, que es lo que he estado haciendo, pero eso fue lo que me llamó a no convocar manifestaciones en apoyo, porque las manifestaciones en apoyo al gobierno hubieran sido mucho más grandes que las manifestaciones que vimos en contra. Are you at all worried that you might be investigated for your service during Guatemala's civil war as a retired general? No, ningún problema, porque bueno, eso no es que tenga temor ahorita, sino más bien yo me retiré, tengo 14 años, 15 años de haberme retirado del ejército. Me retiré precisamente a inicios del año 2000 y estos 15 años he estado hasta ahora de último que estuve presidente, pero antes de eso estuve 12 años retirado y dispuesto a si alguien quería hacer una investigación o quería seguir algún juicio, he estado en la mejor disposición de que esto se pueda hacer. Así que no tengo ningún temor de eso. Creo yo que más allá de ver venganzas, juicios y ese tipo de cosas, debemos de ver cómo se une el país y cómo salimos adelante en los verdaderos problemas que tenemos, que hoy son la violencia, la delincuencia, la pobreza, la desnutrición infantil, los recursos que deben de ser empleados en el país. Can you tell me, as a person, what was it like going from president to prisoner over the matter of a week? Bueno, quiero decirle que fue una cuestión muy dura, muy difícil. Yo tomé la decisión de enfrentar este antejuicio, tomé la decisión de renunciar para conservar y preservar la institucionalidad de la presidencia de la República, porque yo hubiera podido enfrentar el antejuicio sin renunciar a la presidencia, no me obligaba a renunciar. Pudiera estar aquí en prisión provisional sin haber renunciado a presidente y pudiera seguir siendo presidente estando en prisión provisional porque la ley así lo permite. Pero mi decisión fue renunciar y fue mi decisión renunciar para preservar la poca institucionalidad que todavía tenemos en el país. Y fue muy duro, eso sí, fue una decisión muy fuerte. Imagínense que ayer o hoy estoy presidente y el día siguiente estoy privado de mi libertad, estoy en un presidio, en una cárcel. Eso es muy duro, eso para cualquier persona es muy duro, pero yo tomé la decisión de enfrentarlo porque siempre dije, voy a enfrentar las cosas, voy a dar la cara, no voy a huir, no voy a salir del país y no voy a provocar violencia en mi país. Y todo esto lo hago pensando en que hay muchísimos guatemaltecos que se merecen que hayan cambios y que hayan gentes que enfrenten las consecuencias y las responsabilidades de esto. The International Commission Against Impunity in Guatemala played a key role in your detention. Why did you renew their mandate? Bueno, yo renové el mandato de la comisión, aquí ya lo he dicho, primero porque hubo una presión directa de Estados Unidos, es decir, hubo un condicionamiento y yo tuve que evaluar si efectivamente lo prorrogaba el mandato o dejaba a Guatemala fuera y con las consecuencias económicas y de otro tipo que esto pudiera haber tenido. Yo lo denuncié ya, el vicepresidente en 4 oportunidades, 2 personalmente y dos por teléfono. El vicepresidente de Estados Unidos condicionó y presionó que la Comisión Internacional debería de continuar, esa comisión contra la impunidad en el país, y que si no, Guatemala no iba a estar dentro de la cooperación de Estados Unidos. Yo hubiera podido decir que no, personalmente, pero pensé en el país, pensé en las consecuencias que eso le podía traer a Guatemala y por eso tomé la decisión de renovar el mandato. You've talked about the U.S. influence that they've had with the commission and with what has happened to you. Why would the U.S. act against you when they supported you for so many years? Bueno, que hay una influencia directa de Estados Unidos a la Comisión Internacional, eso no tengo ni la menor duda. Prácticamente ellos son los que han encontrado hoy una nueva forma le acabo de ver una entrevista que dice el nuevo colonialismo de Estados Unidos sin la utilización de tropas. Esta es una nueva estrategia de Estados Unidos. Esto es algo, primero hay que decir que esta comisión es única en el mundo. Este es el único país que tiene una comisión de estas y que tiene que ver
no le responde a nadie. Esta comisión es, digamos, tiene todo el poder porque no le responde al presidente, no le responde al organismo judicial, no le responde al organismo legislativo, no le responde al Ministerio Público, sino más bien utiliza al Ministerio Público a su servicio. Entonces es una comisión que no se va a replicar en ningún otro país con experiencia que hemos visto aquí en Guatemala. Y luego responde a los intereses de Estados Unidos. Entonces han encontrado una herramienta para poder hacer lo que Estados Unidos quiere. Y aquí entran ya los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Entonces, un canal que se empieza a hablar y que se empiezan a dar pasos para construirse en Nicaragua, una presencia de China, una presencia de Rusia cada vez más cercana, y Estados Unidos decide en los intereses geoestratégicos ir poniendo controles que le permitan a ellos poder tener un pie adentro de estos países. But why would the United States want to bring you down? How would it help the United States to maintain control over the region by bringing you down? Bueno, porque el interés es demostrar de que entonces aquí, si puede cambiarse a un presidente, se puede hacer cualquier otra cosa. Se puede cambiar al Congreso, se puede cambiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, esto fue como una demostración de fuerza utilizando un camino legal y diciendo aquí nosotros vamos a estar presentes y vamos a influir en los intereses que le corresponden a Estados Unidos. Y qué mejor demostración de decir si se puede forzar a un presidente a que renuncie, qué más no se puede hacer en el país. Hondurans have called for an institute similar to the CICIG. El Salvador has recently rejected an institute similar to the CICIG. Bueno, mire, yo lo primero, el consejo para el presidente de Honduras y El Salvador es que una comisión como la que está aquí, que no le responde a nadie más que a los intereses de Estados Unidos, no la pueden permitir. Esta es una experiencia triste que nos ha tocado vivir aquí a nosotros. Segundo, es parte de la soberanía el tema de la justicia. Se puede recibir colaboración, se puede recibir asistencia, se pueden recibir recursos, capacitación, pero no entregar la justicia como es lo que se ha hecho aquí en nuestro país. How do you see your future personally? Bueno, yo el futuro personal esperaría primero que haya justicia como debe de ser. Lamentablemente hay una influencia muy fuerte de la CICIG y de los Estados Unidos detrás de los jueces y detrás de los magistrados y detrás del Ministerio Público. Pero yo esperaría que la verdad salga a luz y que yo pueda demostrar que no tengo absolutamente nada que ver con esa organización que detuvieron y que estaba defraudando esos 28 millones de quetzales, que son 3 millones de dólares, un poquito más, que se defraudó en un año. Y esperaría reivindicar no solo mi nombre, sino poder tener esa reivindicación ante los guatemaltecos, los que siguen confiando y los que han dudado también de mi comportamiento. How do you see the future of Guatemala? Bueno, primero, a un corto plazo, un futuro muy complicado, muy difícil. El primer año del 2016 para el presidente, el primer año de gobierno del próximo presidente, lo miro un año muy difícil y muy complicado. Va a tener que tomar decisiones muy fuertes el presidente, como impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, como hacer cosas para que verdaderamente el sector privado, que son los que más dinero tienen, paguen los impuestos que tienen que pagar en el país, y por supuesto fortalecer los controles también para que haya calidad de gasto y la lucha contra la corrupción. How would you like to be remembered by the people of Guatemala? Bueno, mire, yo siempre lo dije, yo quisiera ser recordado como un presidente que hizo su esfuerzo y su mejor lucha para servir a los guatemaltecos. Y en los 3 años, 8 meses que estuve en el gobierno, hice mi mejor esfuerzo. Fueron 14, 16 horas de trabajo, incluyendo sábados y domingos. Logramos tener un descenso importante de los niveles de violencia, se fortaleció las instituciones encargadas de seguridad, la economía creció en estos últimos 2 años por arriba del promedio de Latinoamérica y del promedio mundial. Y
pusimos sobre la mesa una lucha muy importante, que es la lucha contra la desnutrición infantil. Así que esos 3 puntos que son los principales que tomamos van a estar presentes, y ahorita por supuesto hay un señalamiento, hay una duda, hay una incertidumbre, pero yo confío en que el paso del tiempo va a permitir que los guatemaltecos recuerden ese trabajo que se hizo, esa entrega que yo tuve, y que la verdad llegue a relucir como debe de ser.